¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar, como si procesaras el mundo de una manera distinta a los demás, que manejas de manera impulsiva, se te olvidan las cosas constantemente, te cuesta trabajo concentrarte, te cuesta trabajo tener amigos, empiezas algo y nunca lo terminas? Eres de esas personas que empiezan muchas cosas pero nunca termina una sola. Eres de esas personas también que cambia de trabajo, que se le olvida todo, que le dicen una cosa y que al ratito, chin, se me olvidó, no sabía qué pasó. Y esto es constante en tu vida. Bueno, podría ser que eres una persona neurodivergente y no lo sabías, y precisamente por eso invité hoy a hablar a fondo en este tema a una experta que es Elisa Farías, quien es divulgadora de neurodiversidad, para entender cómo nuestras mentes pueden percibir el mundo de una manera distinta y muchas veces no lo sabemos. Entonces, bienvenida, Elisa, muchísimas gracias por aceptar mi entrevista. No, Dulce, al contrario, estoy súper agradecida y encantada de conocerte porque sé el trabajo que desarrollas tan importante y porque tenemos amigos en común que te quieren muchísimo y te admiran también. Entonces, me encanta por fin, por primera vez, espero que sea la primera de muchas, estar aquí contigo y gracias por darnos visibilidad en tu espacio sobre la alimentación porque creo que es clave también el tema el tema de la alimentación y la microbiota en los temas de salud mental y de neurodiversidad. Uh-huh. Y antes de empezar con el tema, yo quiero que nos cuentes cómo es que tú te apasionaste con este tema, cómo llegaste al mundo de la neurodiversidad y ya después explica qué es la neurodiversidad. Claro, con mucho gusto, Dulce. Mira, para todos tus seguidores que a lo mejor ni tienen idea que existe esta palabra, hay muchas personas que están ignorantes o bueno, ignoran por desinformación, porque no hay una cultura aún en habla hispana, tristemente, en habla inglesa hay muchísima información, pero justo tratamos de que en habla hispana tengamos más información acerca de la neurodiversidad. ¿Y cómo llegué aquí? Pues simplemente por algo muy sencillo. A lo largo de mi vida, todo lo que describiste tú, todo eso me pasaba. Olvidos frecuentes, manejaba impulsivamente, todo empezaba y nada terminaba, me cambiaba de un trabajo a otro, no duraba en mis relaciones de pareja. Entonces, como que fue una constante en mi vida, donde casi a mis 35 años, 40, eh, empecé a tener crisis muy fuertes, ¿no? Depresiones, ansiedad de decir, ¿por qué desde niña vengo arrastrando situaciones que nadie me ve? Porque yo ya había ido con N mil psicólogos, N mil psiquiatras, N mil terapeutas, N mil coaches. Me fui, no sé si se permite el anuncio, pero me fui hasta con grandes coaches como Tony Robbins y Joe Dispenza, ¿sí me explico? Para esta parte de el empoderamiento y el self y el desarrollo personal. Y yo decía, gracias, pero a mí nada me sirve. Entonces llegaba más triste y me frustraba más, porque aparte no solo era inversión de dinero, era inversión de mi tiempo, que yo todavía quería tener como hijos y mi reloj biológico avanzaba. Entonces yo decía, ¿qué pasa conmigo? Sí me explico como en esta parte de nada me funciona a mí. No sabes todos los libros de autoayuda que me leí, todo lo que tuviera que ver con desarrollo humano, inteligencia emocional, todos los cursos, todo tipo, como quien dice, terapias de gotitas de Bach, de imanes, de esto, del otro, de aquello. Bueno, te lo juro que nada me faltaba. Te lo juro, o sea, yo ya decía, no me falta nada. Entonces, esa frustración me decía, a todo mundo le sirve, pero a mí no me sirve. No, no puede ser que lo mío no tenga un nombre. Entonces, no sé si ubicas a este motivador que se llama Nick Vujicic, que es un motivador australiano que nació sin pies y manos. Nick Vujicic, creo que así se pronuncia su apellido. Entonces, Nick Vujicic, voy a verlo a él hace como 10 años, como a mis 30 años, fui a verlo como 35, fui a verlo en una conferencia y yo decía, ¿cómo él que está parado frente a un escenario y que no tiene pies y manos, tiene esa habilidad y esa seguridad que yo nunca había tenido, para estar frente a un escenario? Entonces yo decía, lo mío tiene que estar en la cabeza, ¿por qué nadie me ve eso? Entonces ya sabes, me fui a hacer el Camino de Santiago, soy católica creyente y me fui, bueno, a todos los santuarios marianos, al de Lourdes, al de Fátima. O sea, te lo juro que le decía, Dios mío, de verdad, no puede ser. Algo tengo que tener, por favor, ponle nombre a lo mío porque de verdad yo ya no quiero vivir así, no puedo vivir así, esto no es vida, es supervivencia. Entonces, gracias a Dios, que siempre escucha nuestras súplicas. Y entonces yo ya estaba haciendo muy, muy triste, ¿no? Como depresión de decir,
¿por qué a mí no me funciona? Y entonces fue cuando llegué, empecé a ver como una lista de trastorno obsesivo compulsivo y dije, a lo mejor yo tengo TOC y nadie me lo ha diagnosticado. O sea, no puede ser que nada más los psiquiatras me quieran medicar para ansiedad y depresión cuando no se fijan en la raíz de mis conductas y comportamientos. Entonces, voy con una doctora que yo busqué en línea que fuera buena en TOC porque dije, estoy harta que con los que voy no entienden, no saben nada. Entonces voy como con una lista, según yo, de obsesiones y ya llego y era una cubana divina que en paz descansa, muere hace 2 años, la reconocida doctora Josefina Ricardo Garcel, que nos cambió la vida a N cantidad de personas, niños, adolescentes y adultos. Y entonces llego con ella y yo, doctora, ya, de verdad, ya, no sé qué más hacer. O sea, que métame como rata de esas de laboratorio, métame una investigación, lo que quiera, haga con mi cabeza lo que quiera, pero dígame qué me puede ayudar, porque había leído un poco de estimulación magnética transcranial, que es una técnica de neuromodulación de las mejores hasta ahora, ¿no? Aprobada por la FDA. Y entonces me dice, a ver, ven, entonces te vamos a hacer unos cuestionarios, mi hijita chula. Y entonces me lo empieza a hacer, ya sabe, cubana y toda así glamurosa. Y entonces me empiezan a preguntar, ¿cuántas veces al día, lo que me dijiste tú, cuántas veces al día tienes olvidos frecuentes, manejas impulsivamente, te cuesta mantener relaciones, te cuesta mantenerte en los trabajos, empiezas cosas y nada terminas? Y por primera vez, Dulce, te juro, por primera vez sentía que alguien estaba leyéndome con una bola de cristal atrás de mí. Yo decía, a ver, ¿quién me está sintetizando mi vida, no? Y entonces ahí, a raíz del diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues yo siempre desde niña, yo fui muy, 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 muy curiosa desde niña. Pero nadie se fijó en esa curiosidad, porque yo quería ser médico como mi papá, yo siempre quería saber la raíz de todo, de las estrellas, de la luna. Entonces esa curiosidad es la que a mí siempre me llevó a estar investigando, investigando, investigando de mi propio ser, de mi propia raíz, de mi propia conducta. Entonces ya cuando me dan el diagnóstico a los 40 años de TDAH, a los pocos años rasgos de autismo, a los pocos años lo que es altas capacidades intelectuales, donde yo crecí pensando que era burra y tonta, pero porque mis dificultades de aprendizaje siempre eclipsaron esa parte que nadie veía de mi inteligencia, porque tengo una inteligencia superior y es lo que me hace siempre estar como en constante aprendizaje y compartir el conocimiento, porque me encanta compartir el conocimiento. Entonces, pues ya, gracias a Dios, el diagnóstico llega, pero les digo que el diagnóstico del TDAH fue como la punta del iceberg, porque a final de cuentas yo no sabía ni qué era el neurodesarrollo, ni qué eran los trastornos del neurodesarrollo, mucho menos la neurodiversidad, que es un concepto más actualizado, ¿no? Como más para el lenguaje social de no estamos trastornados, somos una variante neurocognitiva que es igual que tener un ecosistema distinto en el cerebro, igual que el clima, ¿me explico? Entonces, empecé a adentrarme y apenas yo sabía que mi miedo a los hombres algo tenía que ver, porque yo veía que amigos con autismo, con TDAH se casaban, se divorciaban, se casaban, y yo decía, ¿y por qué a mí siempre me ha costado la parte de relacionarme, del vínculo con los hombres? Y pues gracias a Dios salió la cereza del pastel, que era el tema de abuso sexual en la infancia, donde mi mente lo borró por muchos años y apenas lo recuerdo hace 2 años en terapia MDR de trauma, y es ahí donde me doy cuenta que tengo trauma complejo. Me dicen que tengo trauma complejo antes de recordar esta memoria, por eso fui a terapia de trauma, y es ahí donde empiezo a indagar del neurodesarrollo y la relación que existe de los trastornos del neurodesarrollo y el trauma. Tenemos mucha mayor probabilidad genética y neurobiológica al trauma, y casi en español, casi nadie habla de esto. Y de verdad, te puedes sentir hasta discapacitado, literal como yo por muchos años, para amar y ser amado. Entonces, sí, Wow. sí es un largo peregrinaje, pero sí te puedo decir que es un tema que me apasiona por todo lo que yo he pasado y lo que he vivido y lo que sigo sanando, ¿no? De alguna manera. Muy bien. Dijiste algunas condiciones que son comunes, que eso, que se te olvidaba todo, que te costaba terminar las cosas, concentrarte, tener amigos, estar en una relación. Ahora, esto es lo más común, pero seguramente hay otros síntomas también que pueden surgir y que tal vez no sean tan comunes. ¿Podrías indagar un poquito más en ello? Claro, no, mira, de hecho te voy a decir algo. Mira, es súper importante
que tú como mujer estés interesada en este tema, porque justo tenemos que visibilizar y apoyarnos como mujeres, que las mujeres estamos infradiagnosticadas en autismo, en TDAH y en altas capacidades. Muchas llegan con psiquiatras, con neurólogos, con N cantidad de especialistas, y a todas les dicen que tienen ansiedad, fobia social, ¿y qué crees? Detrás de la ansiedad y la depresión, por lo regular, siempre va a haber TDAH o autismo no diagnosticado. ¿Me explico? Entonces, claro que tu vida diaria, por todas las dificultades que vas teniendo, ya sea de interacción social, ya sea de que en el trabajo yo no sabía por qué no duraba, yo no sabía que porque mi ecualizador de los, por eso tengo, se me va la palabra, pero creo que es hiper, o sea, escucho de más, entonces como que yo no sabía que no me concentro cuando estoy en un lugar con mucho ruido, entonces hacer un esfuerzo cognitivo en una oficina donde estás con 1000 personas, pues era como repetir 100 veces, ver la hoja de Word y el Excel y sobre todo que cuando me hicieron mis pruebas neuropsicológicas me decían, a ver, si a ti desde niña te hubieran hecho las pruebas y te hubieran dicho que te cuesta entender instrucciones habladas o escritas, porque tiene que ver con el lóbulo frontal y con la actividad diaria. Es el capitán del barco con el que ordenas, priorizas, memorizas. Entonces, a final de cuentas, yo no sabía que la combinación de trauma más TDAH es una bomba para quien lo está viviendo, porque de verdad estás en modo supervivencia todo el tiempo, con síntomas como de hipervigilancia constante, sintiendo amenaza del exterior, evitando lugares o personas que te recuerden algo. ¿Me explico? Entonces, a final de cuentas, la combinación, por eso es bien importante hacer los diagnósticos diferenciales. Mira, yo creo que ya viéndolo en perspectiva mi vida, en retrospectiva, o como se diga, luego se me van las palabras, pero al final de cuentas yo creo que yo aprendí a socializar por mis amigas. ¿Me explico? O sea, yo en la infancia nunca tuve amigas hasta los 15 años. Nunca, porque siempre fui en escuela de mujeres porque no me daban bien los niños desde niña, porque también tuve otro caso de abuso, también ese es importante decirlo, cuando estuve expuesta, cuando yo a los 6 años estaba jugando en un lugar público, en un centro comercial, con mis amigos, con mis primos, y de pronto jugando a escondidas, que a mí me encantaba jugar a escondidas, sale un hombre y me muestra aquí su pene. Entonces, el trauma para un niño de ese momento no solo es la penetración, o sea, el abuso sexual infantil incluye todo tipo de forma que el cerebro del niño no puede procesar. ¿Me cachas? Entonces, pues para mí desde ahí era como que miedo, métame en una escuela de puras niñas, entonces estuve en pura escuela de monjitas desde secundaria, primaria, secundaria, y cuando es secundaria dije, qué horror, ya me voy a tener que ir. Entonces, creo que al final de cuentas el punto es que aprendí a socializar, por mimetizar cómo veía a mis amigas que socializaban. Pero cuando yo me quedo en un lugar sola, me cuesta socializar. Aprendí a través de ellas y conocí el mundo, pero ahora me doy cuenta que en efecto existe, de hecho, evidencia científica que a mayor inteligencia tienes, mayor dificultad en la interacción social tienes. Y de hecho, por eso también hay en la mayor inteligencia, acaba de salir otro estudio científico donde sale que mayor predisposición al alcoholismo. Pero me explico, es porque detrás de esta ansiedad, depresión, adicciones, puede haber una condición genética con la que naces, que no pediste nacer, y como no se te nota por fuera, no tienes rasgos físicos, toda la vida fuiste tachado de el raro, el loquito, el antisocial, el que no quiere ver a los ojos, el que no le gusta que lo toquen, ta. Entonces vas creciendo sintiéndote el más rechazado y todo eso al final de cuentas pues impacta en una pésima autoestima, como era mi caso, pésimo autoconcepto. Yo te diría muchas veces que hasta con trastornos de conducta alimentaria, que ahí es tu mero mole. Sí. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo te das cuenta que eres neurodivergente? O sea, sí, eso es lo más común, pero debe haber un diagnóstico. ¿Con quién vas? Así es, porque mucha gente dice, ay, es que, ay, todos tenemos algo de dispersos, todos tenemos algo. A ver, no minimicen. A ver, es muy importante que la gente sepa que otro estudio científico que acaba de salir habla de que el neurodesarrollo es una variante combinada donde se combina el TDAH con el autismo, con las dificultades de aprendizaje, puede ser discapacidad intelectual, o sea, es como un combo donde puedes tener de unas cosas más que de otras, pero siempre va a haber una
que va a ser como la que más se va a ver o la que más sintomatología vas a tener. ¿Me explico? Entonces, ¿con quién tienes que ir? Con algún neuropsicólogo de preferencia o psiquiatra, psiquiatra, que conozca de TDAH, porque fui con 1000 psiquiatras, 1000, ni de trauma ni de TDAH sabían. ¿Sí me explico? Entonces, la terapia cognitivo-conductual, pues obviamente es parte del tratamiento del tratamiento multimodal del TDAH, pero no me terminaba de servir porque al final de cuentas la parte no, la prueba de los fármacos, más todo lo que era la psicoeducación, es lo que a mí me hizo empezar a vivir mejor, tanto los tratamientos como todo lo que fue empezar a indagar cuál es ese combo. Entonces lo puedes tener en grado leve, moderado, severo. A mayor severidad tengas y mayor sufras, más vas a buscar un diagnóstico, ya sea que no puedes estar en la escuela, no puedes tener amigos, no puedes tener una relación de pareja, o te divorcias 1000 veces y no sabes a qué se debe. Muchas veces tiene que ver. Uno con el tipo de crianza impacta mucho, pero también con una condición genética. Y lo diagnostica pues estos especialistas que te estoy diciendo. Tú que has estado en este tema tantos años, ¿qué es lo que sucede en el cerebro? ¿Cuál es la diferencia entre un cerebro sano, y pongo entre comillas sano, porque no sé si existe como 100% un cerebro sano, ¿verdad? Claro. Comparado, bueno, pues el Es un promedio. desarrollo atípico y típico. Haz de cuenta que el típico, que tú lo llamaríamos el sano, pero se acostumbra a decir que el desarrollo típico, pues es el que normalmente todo el mundo tiene. Y el desarrollo atípico son con estas variantes neurocognitivas. Entonces, estas variantes neurocognitivas existen de toda la vida. Hay estudios que indican que gracias a estas variantes neurocognitivas, el ser humano ha sobrevivido, porque justamente la naturaleza es tan sabia que requiere de muchos tipos de talentos. Entonces, muchos grandes creadores como Richard Branson tienen dislexia, TDAH, o sea, por ejemplo, Steve Jobs, muchos grandes emprendedores son creativos o neurodivergentes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no es algo que hoy en día esté de moda, es algo que se sabe de toda la vida, pero que hoy, gracias a Dios, tiene nombre y tiene tratamiento, porque está comprobado. A ver, está comprobado, Dulce, esto es lo que más me impacta, que tener un cerebro con TDAH te hace 8.5 veces más propenso a las adicciones de cualquier tipo. Entonces, mucha gente puede estar dentro de una adicción, no sale de la adicción y no sabe que puede tener TDAH y por eso no va a llegar como a la solución de su propia adicción, ¿me cachas? Mientras no trate también su TDAH. Claro. Es que es muy importante, o sea, tratarlo e identificarlo si se puede desde niños. Y esa es Bueno, la cosa, como dices, catalogan a los niños desde chiquitos como el raro, bueno, mijito, luego socializarás cuando estés más grande, ahorita pues, y lo sobreprotegen muchas veces, pero no quieren ver los padres qué está sucediendo y no los así llevan con es. los Mira, expertos. no, de hecho te voy a decir algo. Tristemente en México hay estudios científicos donde la primera barrera son los padres. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos esta cultura, la que yo trato de promover, de celebrar las variantes neurológicas, de celebrarlas. No, en cambio, ay, su hijo tiene que... No, mi hijo no está loco, mi hijo no tiene nada malo. Entonces la gente, los propios papás, se niegan a ver que su hijo requiere apoyos y que no nos enseñan en las clases de biología ni de ciencias naturales que el cerebro de un niño los primeros años es cuando más conexiones neuronales tiene y cuando más apoyos requiere para poder tener como ese desarrollo óptimo, porque si tienes un trastorno de integración sensorial, como me pasaba a mí, que tenía caídas frecuentes, me caía, me abría, más dificultades de aprendizaje, más falta de gestión emocional, pues a final de cuentas todo eso tenía que ver con que a mayores caídas o a peor motricidad tenía, pues también peor aprendizaje tenía. No nos enseñan que el cerebro es un engranaje que tiene que ir como todo madurando de alguna manera en conjunto o creciendo, desarrollándose. Entonces, y otra cosa terrible, Dulce, que yo veo y que por eso los papás tienen que estar informados, porque los papás no les gusta medicar a los hijos porque no, mi hijo se va a ver adicto. Hay N cantidad de evidencia científica que al contrario, quienes no medicaron a sus niños tienen mayor tendencia a ser adictos.
Qué interesante y qué bueno que estás promoviéndolo y gracias por mostrarte vulnerable, ¿no? Contar tu historia porque pocas personas tienen esas ganas de poder educar y aparte compartir una historia tan personal como la que tú estás compartiendo. Hasta donde se sabe, ¿qué fue primero, no? ¿El huevo o la gallina? ¿Es una cuestión, es un componente genético, es el trauma o puede ser la combinación de las dos? Te platico, mira, está comprobadísimo que son trastornos del neurodesarrollo. O sea, el TDAH apenas en este siglo se corroboró que era un trastorno del neurodesarrollo, ¿ok? Ya entró dentro de los trastornos. Ahora, apenas en el 2008 se habló del TDAH en adultos. Por eso hay muy pocos profesionales formados porque se hablaba que el TDAH solo era de niños, ¿ok? No, pues eso se quita cuando son grandes. No, ahorita están viendo que habemos, no sabes, en inglés, N cantidad de perfiles de TDAH, hablando de su diagnóstico tardío, de autismo. En español casi nadie, por la cultura, por el tabú, por lo que quieras. Pero creo que es un tema que debería de estar en las materias de la Escuela de Ciencias Naturales, es decir, así como creces con un, con un color de pelo que tú no pides, así también puedes nacer con una variante genética que puede impactar en tu neurodesarrollo y por eso tienes esta variante. Más súmale que también puedes traer predisposición al trauma. No sé si has visto estudios científicos que dicen que el trauma lo heredan los papás hasta en el esperma. O sea, que había el caso de alguien que estuvo en la guerra, ¿no? Y que su hijo no fue a la guerra y después le hicieron unos estudios al hijo y el hijo mostraba características o actitudes como de hipervigilancia, amenaza, como si hubiera estado en la guerra. Entonces, quiere decir que el trauma también se puede heredar cuando no lo sanan los padres, por eso la importancia de sanar el trauma para que no tengas hijos traumatizados, por así decirte, sino que ya vengan con unos papás más formados y más sanados de alguna manera, porque también ese papá con trauma, la crianza la va a hacer a su manera. Ejemplo, una mamá que se le muere su primer hijo, pues obviamente el segundo hijo que lo va a sobreproteger, no va a querer que salga, no va a querer, simplemente lo va a cuidar tanto por el miedo que ya tuvo y por lo que le pasó, que a final de cuentas vas a sobreproteger también es violencia y también es pésimo para un niño la sobreprotección porque no crece desarrollando todos sus talentos. Entonces, está comprobado que el trauma trae causas genéticas, o sea, tienes una predisposición, pero la crianza, el modelo de crianza, el tipo de apego que recibiste en la infancia es lo que más te va a ayudar a ser una persona con un apego seguro o la persona que vas a tener que sanar, porque es tu responsabilidad como adulto, esa parte que hoy en día el otro día había algo dulce que me encantó que dice, vamos a terapia por los que no fueron a terapia, pero a final de cuentas nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron, lo sabemos, pero el daño a nuestra ser, a nuestra psique, a nuestra persona, pues está hecho y por eso la negligencia, el abandono, abuso físico, emocional, sexual, hace tanto daño porque a menor edad tenga un niño o una niña, menor edad tenga y mayor de estas variantes pueda recibir, ¿qué crees? Mayor se fragmenta su self. Entonces el self, cuando está fragmentado, pues tienes una identidad donde yo cumplía 40 años y yo decía, no sé ni quién soy, ni a qué, o sea, de qué la giro y para qué soy buena. ¿Me cachas? Entonces, esa fragmentación en el ser es lo que hay que integrar, lo que hay que unir, lo que hay que volver al trauma. Muchos expertos como Gabor Mate o como este doctor también, Bessel van der Kolk de Estados Unidos, o sea, estudios que no se cansan de que el attachment, el apego en la infancia, por lo menos con un papá, no te digo que con los dos, pero por lo menos con uno, le vas a cambiar la vida al niño para el resto de tu vida. O sea, el attachment es lo más importante. Sería ideal, ¿no? Que pudieran desde chiquitos, los primeros 5 años son cruciales, que pudieran identificar, diagnosticar, tratar desde el principio, pero como en tu caso, no se logró, no se hizo de esa manera, pero tú hiciste toda la chamba ya después de tus 35, 40 años, que dices, ¿qué tiene que hacer? Y me llama mucho la atención cuando mencionas que a las mujeres no se diagnostica tan fácilmente como un hombre. ¿Por qué lo dices? Tiene que ver con una cuestión hormonal de que dicen, pues es que son las hormonas, está ahí la perimenopausia, a lo mejor ya de ser eso, o tienes alguna otra cosa, o relájate. ¿Qué tiene que ver?
y qué es lo que tenemos que hacer si nos identificamos como neurodivergentes. Claro, mira, yo te diría que algo que da mucha luz es que sigan a personas, ya sea de habla inglesa o de habla hispana, como entiendan de su lenguaje, pero que sigan a personas que viven con esta condición y que están allá afuera, que estamos saliendo a dar voz, de decir, es horrible el diagnóstico tardío, por favor, atiendan a sus hijos en la infancia o atiéndete tú a la edad que sea porque te cambia la vida. A ver, el actor Anthony Hopkins, no sé si sabías, a sus 70 años supo que era autista, a los 70 años. Entonces, a la edad que tengas, la vida te cambia. ¿Por qué? Porque te entiendes mejor, te comprendes mejor, te dejas de estarte flagelando. Ahora, porque hay un sesgo en la detección de las niñas y mujeres, porque hay un sesgo de género en las pruebas. Toda la vida las pruebas se han enfocado en hombres. ¿Me explico? Más súmale las variantes que dices hormonales. Al día de hoy, creo que más que nunca la neurociencia nos está invitando, no yo, la neurociencia, la naturaleza, a que veamos la salud del hombre y de la mujer como ramas totalmente distintas. Porque en la mujer nos afecta la hormona, o sea, todo nos va afectando con una condición y está comprobado que muchas personas llegan a la menopausia, muchas mujeres, y traen como si tuvieran TDAH, pero a lo mejor no es TDAH. Sí me explico, puede ser depresión, ansiedad, porque siempre les digo, no toda distracción es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No cualquier niño que está brincando y danzando tiene trastorno de estrés, tiene TDAH. ¿Por qué? Porque las niñas podemos llegar a ser calladitas, estar quietas como yo era, y no hacer nada ni estar brincando, y somos infradiagnosticadas porque todo el mundo cree que el TDAH es el niño brincolín y la niña que está en silencio y que también está sufriendo sola. ¿Sí me explico? O sea, la niña que está ahí en silencio, sin amigas, con quién juntarse en el recreo, con quién hacer las tareas, que era yo, también estaba sufriendo y no lo veían, me explico. Entonces, obviamente es un tema que tenemos que hacer, divulgar, porque solo la información es lo único que va a empoderar, porque al final de cuentas es parte de tu autoconocimiento, saber que naciste con una variante genética y por eso tus conductas, comportamientos, actitudes pueden ser totalmente distintos a otros y por eso a ti te puede costar más trabajo algunas cosas. Es, es que es muy real. Y todo lo que me estás diciendo, estoy identificando a personas ahorita mismo, o sea, digo esta. Personas muy cercanas a mí que siento que lo tienen y nunca han sido diagnosticadas. Es que es tan común el infradiagnóstico, ¿le llamas? Así es. Que Infradiagnóstico y el estilo exactamente. de la supervivencia Y nos que han acostumbra. brincado de un psicólogo a otro y nadie les ayuda. Y siguen en esa búsqueda. A ver, una vez que tú has estado en este camino, en este journey tan largo de la búsqueda de qué era lo que tenías, de ya el diagnóstico, el tratamiento, ¿cómo ha sido ya actualmente tu vida? ¿Qué cambios has notado y qué han mejorado comparado con anterior, con tu vida A anterior? ver, mi querida, a ver, Dulce, es que les digo, cuando no se nota, mira, yo siempre que veo videos de niños que desde bebés les ponen su aparato para escuchar y que todo el mundo llora y que a las personas con daltónicas les ponen sus lentes para ver a colores y lloran, bueno, pues déjame decirte que así lloré yo cuando empecé a percibir el mundo de manera distinta. Te juro que le decía a Dios, Dios mío, que no sé, mira, hasta se me pone la piel chinita de emoción porque digo, porque yo pensé que era un efecto placebo de las medicinas o del tratamiento por unos días, pero no era cuestión de la vista. No sé si me explico, no era una cuestión de vista, era como si toda mi vida viví en una televisión de bulbos blanco y negro y de pronto pantalla 8K. Entonces dices, claro, vivía fatal, era como si toda la vida mi mente hubiera estado en un globo de gas y yo tenía que jalarlo para bajarlo aquí, ¿sí me explico? Entonces era como nunca poder poner atención a una charla o ver a los ojos o con chavitos que estuve saliendo o así que me tiraba la onda de nunca me pones atención, no te importo. O sea, los reclamos entre parejas, típico el no me pones atención, no te importa lo que te digo y no es que no te importe, tienes teflón en la cabeza. O sea, te lo juro que para mí no existe otra palabra mejor que el teflón, porque yo tenía teflón en la cabeza y nada se me pegaba. Entonces, claro, que pasé en la luna, o sea, yo sufrí un 10 de mayo para aprenderme una poesía, ya sabes, o sea, aprenderme una poesía para mí era horrible porque yo decía, todas las niñas aprenden y yo me frustraba y quería llorar, ¿sí me explico? O sea, frustración de un niño que no entiende por qué
es tan distinto a los otros. Entonces, desde ahí, ver qué traes cosas de tu infancia, ¿no? Qué tan dolorosa o feliz pudo haber sido tu infancia, tiene que ver mucho con también como el sistema nervioso tiene anclado en el cuerpo el trauma. Entonces, tiene mucha relación en cómo tú percibes tu pasado y algo que yo les digo muchísimo, Dulce. Yo les digo muchísimo a hombres, mujeres, pero que no dejen de escuchar su intuición, porque no sabes cuántas amigas o amigos que me querían y que querían mi bien siempre, era como, ya, te encanta estar buscando, te encanta estar viendo, te encanta ver a ver qué tienes, te encanta ver, como si yo tuviera que tener una etiqueta para saber qué tenía, cuando era totalmente lo contrario. La etiqueta que se me quedó a mí toda la vida fue la de tonta, bruta, tarada, mensa, porque aparte esto de la lateralidad cruzada, que es jale, empuje, izquierda, derecha, arriba, empuje, arriba, abajo, empuje, ya sabes, entras al banco y no sabes si le jalas o push, pull. Entonces, todo eso en la vida diaria te va corroborando que eres mensa. Entonces, cuando sabes que es una variante, una cuestión neurológica, es como las dificultades de las matemáticas, las dificultades de aprendizaje matemático. El 30% de niños con TDAH tenemos dificultades de aprendizaje matemático. Y yo decía, odio las matemáticas, es más, voy a estudiar algo que no tenga que ver matemáticas. Y ahora sé que se llama discalculia. O sea, la etiqueta no es lo que me dio la identidad, más bien la etiqueta me explicó todo mi pasado, lo que ellos llaman etiqueta, yo le llamo diagnóstico, porque para mí existe una gran diferencia entre la etiqueta y el diagnóstico. La etiqueta fue todo lo malo que yo me creí por tantos años que era. Y el diagnóstico, les digo, es una brújula que firme como un faro de luz, como un faro de un océano que te va guiando hacia dónde tienes que ir para vivir mejor. Mi vida, les digo, no puede estar mejor en cuanto a atención, memoria. Digo, sigo con mis cuestiones, pero ya no las vivo como las vivía de una sobremanera horrible. Si me explico, como de todos los días estar olvidando. Bueno, yo estaba casi arriba del avión y me estaban bajando porque no tenía boleto. Entonces, si yo te pudiera contar las aventuras que se oyen padres y que dices, wow, tienes mil cosas que contar del TDAH, sí tengo miles, pero ya en la vida diaria, ya crecer con tanta dificultad o comprar un boleto de avión o de tren que dice 11 a.m. y es 11 p.m., o sea, de verdad gastas más dinero, esfuerzo, tiempo, o sea, te vas desgastando, no sé cómo explicarte. Entonces ahora que vivo mucho mejor, digo, mis emociones se han regulado, antes estaban como súper disparadas, ¿me cachas? Mis emociones se regularon, mi atención está aquí, sigo trabajando en terapias de estimulación magnética transcranial, de corriente directa, entonces como que todo lo que sea evidencia científica, porque yo ya vi que la charlatanería a mí no me sirvió, entonces yo digo, es que a mí lo que me gusta promover es lo que a mí me ha servido y a mucha gente que veo que le sirve. Totalmente. Sí, o sea, es importante, ¿no? Trabajar con alguien que sea muy profesional y muy preparado en el tema y no irte con cualquiera, porque lo que sí he visto mucho en el tema psicológico es que si vas con alguien que no está preparado, así como en cualquier otra rama, ¿no? De la medicina, te puede dejar peor. No, 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 no. Al menos yo lo he experimentado en mí misma. Yo He ido con los muchas odiaba, te juro. muy malas experiencias y bueno, no me considero neurodivergente, pero sí conozco, te digo, gente que es muy cercana a mí, que ha ido brincando de un profesional a otro y creo que lo han ido dejando peor. Entonces, Este, qué bueno que estás divulgándolo. Ahora, ¿tú puedes ser una guía para las personas? ¿Esto es a lo que te dedicas? Yo ahora, bueno, por casi por 12 años, mi último trabajo, porque yo me tuve que autoemplear. Si me explico, ya que no podía estar, era frustrante decir, no puedo estar en las empresas, no sé por qué. Entonces tenía que buscar la manera de sobrevivir. Entonces todo el mundo me veía súper exitosa en el trabajo, todo el mundo era súper exitosa, pero yo les decía, sí, pero ¿de qué me sirve ser exitosa en el trabajo si estoy sola? Me explico, entonces todo el mundo lo adjudicaba que era una piqui, sangrona, que estaba esperando al príncipe azul, que yo, ya sabes, y no era eso, eran únicamente mecanismos de defensa del trauma para sobrevivir. Entonces, la combinación, por eso te digo, es muchas veces tener adicciones a lo que sea, al trabajo, a lo que sea, no está bien. Ahí hay que ver qué adicciones trae. Luego, escuchar tu intuición, que no te dejes llevar por lo que te digan los demás, que escuches tu intuición y que digas, ¿puedo vivir mejor? Sí, yo creo que sí existe algo para poder vivir mejor. Luego me dediqué, después de organizar eventos, a los últimos 10 11 años, al tema inmobiliario.
Y ahorita dije, ya estoy hasta aquí. Entonces nada más me quedé como con 3 proyectos inmobiliarios y ya estoy al 100 metida en todo esto que son mentorías, cursos, talleres, jornadas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es lo que a mí me apasiona y lo que le da sentido a mi vida. Porque, a ver, Dulce, voy a cumplir 50 y en la vida me imaginé yo llegar sola y sin hijos, sin familia, a esta edad y yo decía, pues yo a esa edad yo me hacía casada y hasta con nietos, ¿no? Pero al final de cuentas, pues Dios tiene otros planes para ti, la vida es otra, y es que hay que encontrarle como el sentido de vida y una amiga un día me dijo, en la herida está tu misión. Y cuando entendí que el trauma era lo que más me había afectado a lo largo de mi vida, no tanto eran las condiciones, eso fue como, pero lo que más me afectaba a mí en la vida diaria era el trauma, el trastorno de estrés postraumático complejo, y sí me explico, entonces era, porque era difícil relacionarme tanto conmigo mismo hacia adentro, toda la vida maltratándome, hablándome horrible. Y hoy más que nunca estamos, todas las tendencias van hacia la autocompasión, todas las tendencias de terapia y todo eso es autocompasión, autocompasión, cosa que yo ni por aquí. Entonces, relación contigo fatal y relación con el entorno fatal. Entonces, pues cuando tú sabes que puedes ser muy exitoso en un área, pero que sientes que en otra te falta, pues ahí hay que hacer algo. Por eso les digo, a cualquier edad te cambia la vida para bien. Muy bien. ¿Cómo llevas a una persona que se identifica como neurodivergente, que tiene algún síntoma y que se acerca contigo? Mira, por lo regular yo les digo, a ver, yo trabajo, gracias a Dios, más que nunca, con muchísimos neurocientíficos y expertos en las áreas psiquiatra y todo. ¿Qué les doy? Mentoría. Lo único que les doy es 1, 2, 3 mentorías a lo mucho, porque yo no quiero que se queden conmigo, yo quiero que ellos salgan. Yo lo que les digo son, mis preguntas frecuentes, les digo síntomas, les hago como una encuesta sensorial en todos los sentidos, visual, auditivo, hasta de texturas. Hay personas, me ha pasado, Dulce, que me dicen, yo no como nada verde, o yo no como nada con esta textura. ¿Por qué? Porque tienen hipersensibilidad también de alimentos. Entonces, muchas veces, también tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero es como que te la pasas como quitando lo que no te gusta. Entonces, les digo, pues yo ya al saber los rasgos, sobre todo en las mujeres, ¿por qué? Porque yo por eso tuve que seguir a muchas mujeres, identificarme con sus vidas y cada vez aprender más de esto, porque pues la mujer, ahora sí que sufrimos más hasta por este sesgo machista de hacer solamente pruebas de género en el hombre, cuando ahorita más que nunca estamos pidiendo que se reconozca que, de hecho, ya hay una fundación en Bélgica que se dedican únicamente a ver el tema de la salud en la mujer, porque han visto que nos impacta desde niñas distinto a los hombres. También veo Entonces, que trabajas con... Ay, perdón que te interrumpa. no más ayudo así con eso, mentorías acompañándote para empoderarte y sacar tu mayor potencial, porque yo nunca vi potencial en mí. Hasta ahora que lo descubro y me entiendes y dices, no manches, o sea, cuánto potencial perdido en tanta gente que a lo mejor también piensa que es mensa, tonta y no lo es. Te tardaste, pero floreciste. Ahí Y no estoy poco importa. a poco, regándome cada día. Pero es que realmente cada camino es distinto, ¿no? Y hay gente Así que lo es. descubre a los 20, a los 15, y hay gente que a Hay los otros que 40, nunca, y hay y hay unos que otros no. que nunca. Exactamente. No, yo te lo juro, encantada de Veo haberlo sabido. que también trabajas con trastornos de alimentación. No precisamente con trastornos de alimentación, porque ahí sí creo que el psiquiatra, alguien como tú, son expertos y especialistas, pero sí les digo que cómo es la relación con su cuerpo. Por ejemplo, si a mí alguien me hubiera preguntado a los 18 años yo cómo me veía, yo no aceptaba mi cuerpo. Entonces yo pasé como por un grado de trastorno, como por un tipo de trastorno de conducta alimentaria donde no comía para ser flaca, para ser aceptada. ¿Me explico? O sea, no al grado de anorexia o bulimia, pero también dentro de las variantes de lo que son los trastornos cognitivos corporales está el trastorno dismórfico corporal, que hoy en día se está dando muchísimo por la tendencia en las redes sociales de ser perfectos, cuando no, nadie quiere ser perfecto. El punto es que ese trastorno dismórfico corporal, si a mí me decías, ¿cómo te ves en el espejo? Yo era un monstruo, pero porque mi mente me deformaba como mecanismo de defensa ante el trauma, insisto. Pero yo al verme así, pues yo así me iba por la vida. Entonces, mientras más me veo como sí soy, pues más voy sanando y más me voy como pues sintiendo mejor conmigo misma, me explico, más segura y no como siempre queriéndome esconder como detrás de algo. Entonces,
los trastornos de conducta alimentaria tienen muchísima relación con el autismo y con el TDAH. Muy Y interesante. también la obesidad. No sé si ese tema también otra quiere tocarlo. Con Carlos hemos hecho programas especialmente de cómo la obesidad tiene infinita relación con el TDAH y muchos ni lo saben. ¿Por qué? Porque les digo, el cerebro TDAH es como el Ferrari con frenos de bocho. Te cuesta inhibir. Si a mí me gusta algo, o sea, me cuesta inhibir. Pero pues ni modo, con la terapia cognitivo-conductual, fármaco, todo puedes ir regulando. Es como si no tenemos freno. No, y qué maravilla que existe la tecnología hoy en día. O sea, no me puedo imaginar cuando no existía y pues la gente tenía que vivir así. ¿Cuántos años? ¿No? Toda su vida. Y Tal cual. catalogado de una forma que no era. Entonces, pues sí, yo estoy muy a favor de la tecnología, de que cuando hay que medicar, pues tiene que ser, hay que mandarlo con el especialista, pero encontrar el especialista, el que te toca a ti, ¿no? El Claro, verdadero. Porque claro. hay tantos que ni modo, te tocó a ti ir de uno a otro hasta que encontraste los que realmente funcionaban. Sí. Eh, ¿Tratas a las personas, pueden tener alguna guía contigo a través, o sea, tiene que ser presencial o puede ser virtual? En virtual, ¿no? De hecho, mis mayores clientes, yo te puedo decir que están en Estados Unidos. Mm. La mayoría de clientes que atiendo están en Estados Unidos. Por lo mismo, yo no sé si el lenguaje o allá casi no hay. O sea, hay mucha información a lo mejor en inglés, pero muy poca en español. Pero son los que se acercan y me dicen, oye, a ver, es que creo que aparte de TDAH puedo tener altas capacidades porque siempre me costaba bien rápido, no me aprendía los libros o así. Entonces, tú sabes cuando tienes unas fortalezas y otras dificultades que son las que te van como desgastando en la vida diaria. Puede ser en línea y puede ser también presencial. Y de Perfecto, hecho he para ido con familias, no solo en persona. He estado con el papá, la mamá, el hijo, presencial y también en línea. ¿Sí me explico? Explicándoles qué es el TDAH y cómo se vive. muy bien. Y me gusta que abarques de una forma integral, holística. No sé si también involucras un poco de la parte de la nutrición. Tú sabes que yo soy fan de la parte de nutrición, como también la alimentación puede cambiarte. Digo, no va a ser la solución a todo el problema, pero yo creo que es una parte importante e impactante. No es lo mismo tener un problema de divergencia comiendo papitas todos los días y chucherías de neurodivergencia a estar comiendo algo mucho más saludable que apoya las funciones cognitivas. Totalmente de acuerdo. A ver, Dulce, es que aquí no podemos separar que el intestino se ha dicho que es el segundo cerebro. Entonces, lo que comes, la microbiota, cómo lo va absorbiendo. Es más, ahora hay pruebas hasta farmacogenómicas que también las vendemos, donde es la prueba de cómo tu ADN y cómo tu metabolismo procesa los medicamentos para saber qué medicamento es mejor para ti, ya sea para prevención, para tratamiento, para lo que sea. Entonces, la microbiota, el metabolismo, el hacer ejercicio es clave. Me explico, o sea, el ejercicio para el cerebro es como comer, o sea, es necesario en la vida diaria. Entonces, el comer saludablemente también. Hay una página que me encanta, luego ahí te la paso para que la pongas, pero se llama New Brain Nutrition, que ellos estudian mucho la parte de la nutrición, pero aparte hablan mucho del TDAH y del autismo, de los trastornos del neurodesarrollo y de todo lo que es la alimentación, porque hoy en día mucha gente piensa que, ay, mi hijo se va a curar. Les digo, nadie quiere curar un hijo, o sea, los hijos déjenlos ser como son, pueden mejorar sus síntomas, pero no son para curarlos, es para simplemente para reducir los síntomas y que vivamos todos mejor. Pero hay muchos papás empeñados en voy a curar a mi hijo con esto y lo otro y aquello y les dan cosas que de verdad yo siento que en vez de mejorar los empeoran, pero bueno, ya sabes que hay mil charlatanería también de esto. Sí, totalmente. Pues Elisa, muchísimas gracias. De verdad que aprendí mucho hoy contigo y seguramente la audiencia aprenderá de este tema y también seguramente se van a identificar por ahí alguna que otra persona para que te busquen y que te sigan a través de las redes sociales porque la labor que estás haciendo, te la aplaudo, es excelente y gracias por nuevamente estar aquí. Y finalmente mi última pregunta, ¿algo por lo cual estés agradecida? Mira, al final de cuentas estoy agradecida porque llego casi a mis 50 años y digo, me siento mejor que nunca. Hubiera dado lo que fuera por vivir como vivo hoy. Te lo juro, me hubiera encantado vivir hasta mis 20 años. Entonces estoy agradecida pues por eso, por poder estar cada día más en el presente, más en mi vida, volver a mi cuerpo. ¿Sí me explico? Es
Es todo un tema como que nadie ve el esfuerzo que se hace cuando traes una muleta, una silla de ruedas, pero el esfuerzo que uno hace para estar bien y vivir mejor, créeme que yo me lo aplaudo. O sea, de verdad digo, gracias Dios mío, porque vivo mejor que nunca. Gracias, Señor, gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues que te sigan. ¿Cómo estás en redes sociales? En Instagram. Neuroeducar con amor. Hace poco le cambié mi nombre a redes porque antes estaba como Hablemos de Neurodesarrollo, pero que me sigan en Neuroeducar con amor y te voy a mandar mi Linktree para que ahí si quieres lo pongas. Ah, perfecto, con eso ya Dulce, lo y dejamos. cuando quieras podemos ahondar del mismo tema, pero muchísimo. Ya sabes que hay mucha tela de donde cortar. Muchísima, no, y eres una expertaza. Muchas gracias nuevamente y gracias a todas las personas por habernos escuchado hasta el final de este episodio. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Gracias, Dulce, un abrazo. Gracias por escucharme y quedarte hasta el final del episodio. Te agradecería si compartes esta información con tus amigos y me dejas 5 estrellas. Toda la información sobre consultas, cursos, suplementos y todo lo que menciono viene en el Linktree de las notas del podcast. Te mando un abrazo telepático y nos escuchamos la próxima semana. Bye.